Hola inversores, hoy en el canal voy a subir un resumen de la charla que mantuvimos el grupo de inversores hace unos días sobre situación de mercado. El grupo de inversores se creó en el 18, en 2018, está formado por inversores particulares. El objetivo es disponer de un espacio de colaboración, información y formación. Coincidimos en eventos y mantenemos contacto online. Hemos pasado juntos varias crisis, como ha sido la del 2018, 2020 y estamos pasando la del 2022. Es importante mantener contacto entre nosotros los inversores porque sobre todo en los momentos de crisis, pues la soledad del inversor le puede pasar malas pasadas. El otro día opinamos en el grupo que cada uno tiene su visión de cómo puede evolucionar los diferentes escenarios en la economía. Hablamos de posibles escenarios. Tocamos el tema del petróleo y la energía. Hablamos de Estados Unidos, Europa, China, emergentes. También tuvo su espacio la renta fija. Hablamos, por supuesto, de inflación, del tema del paro y cómo influye en la economía y estábamos ya hablando de cómo posicionarnos en el mercado. En ese momento, pues ya os comentaré, pues la plataforma nos hizo una mala pasada y nos cortó la reunión. Pero lo que he querido es mantener el resumen de más o menos de lo que hablamos. Hablamos de tres escenarios. El primer escenario, que yo creo que es el que nos encontramos ahora, pues el desempleo está estable, está con datos bajos. Estamos en Estados Unidos en el orden del 3, en Europa el 6, en España el 12, aunque ese dato posiblemente no sea de todo real. El crecimiento parece que se ha detenido, lo que sí está todavía es la inflación alta y los tipos de interés subiendo. Entonces, en esta situación, con este cóctel, pues lo normal es que los mercados se resientan y es lo que hemos sufrido durante todo el año 2022. Aparte de los cisnes negros, como pueden ser los conflictos bélicos u otro tipo de situaciones. ¿Qué es lo que florece en estas situaciones? Pues al subir los tipos, pues en la renta fija, que ha estado denostada durante años, pues parece que puede tener su momento. Un segundo escenario, que posiblemente nos lo encontremos más adelante, pues que el desempleo crezca, fruto de una posible recesión. Aquí lo que sí hay que ver es esa recesión, si va a ser, cuánto de profunda va a ser y el tiempo que va a durar. En una situación de recesión económica y aumento del paro hay menos recursos en el mercado y lo lógico es que la inflación caiga, ¿no? Y los tipos también bajen. En esa situación normalmente los mercados se adelantan a la situación económica y cuando vemos que todo está muy negro y que a nadie le apetece invertir, pues puede ser el momento interesante para invertir, ¿no? Entonces puede ser el momento de establecer posiciones en renta variable en índices, mantener hasta vencimiento la renta fija. Sabéis que cuando bajan los tipos es el momento más jugoso para la renta fija, en el momento de bajar, no cuando estén bajos. Y en este escenario, pues lo primero que se mirarán los bancos centrales pues será el tema del desempleo, ¿no? Y por supuesto intentar activar la economía. Y normalmente lo que suelen hacer es con estímulos económicos y bajada de tipos. Y un tercer escenario, que a todos nos gustaría, es que el desempleo sea bajo, que haya crecimiento económico, que la inflación esté baja y los tipos bajos. Y entonces, en esa situación, lo lógico, cuando los mercados pueden inundarse de dinero, pues se suban vayamos otra vez a máximos, ¿no? Entonces, vuelta a máximos y a la fiesta que hemos tenido. Ya yendo a capítulos más específicos, el petróleo y la energía.
a la izquierda de la imagen pues tenéis lo que ha sido ver la fotografía del crudo en el periodo de un año. Como veis, estamos a los mismos niveles que estábamos antes de empezar el conflicto bélico en Europa, ¿no? El precio del crudo, pues lo hemos hablado muchas veces nosotros en el grupo, pues lo suyo históricamente, pues eso, entre 65, 75, es el precio que yo creo que a todos los agentes les interesa. Por un lado, a los productores, a los que tienen una producción sencilla o más cómoda de crudo, como pueden ser los históricos del Golfo Pérsico, pues unos niveles como estos pues les llena las arcas de dinero. Pero también con estos niveles, pues compañías extractoras de tipo fracking, como puede ser Estados Unidos, pues también les es rentable, ¿no? Entonces es el momento en el cual los mercados del crudo pues podemos decir que están estables. Y en la derecha tenéis una imagen de la historia del crudo, desde pues antes de 1990, como veis. No estamos en un momento bajo, pero yo diría que bueno, 82, 83 son precios normales para situaciones de año como estamos y además considerando que hemos pasado y tenemos en el caso de Europa el conflicto bélico, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, se va a poner a 150, a 200. No, eso no puede pasar por una sencilla razón. No es tan elástica el tema del precio del crudo. Cuando se pone, pues eso, a 120, 130, pues vienen los recortes, los recortes de consumo, con lo cual la demanda cae, ¿no? Y entonces eso los países productores lo saben, ¿no? Y saben que lo que tienen que buscar, pues estos niveles de 75, 80, que son cómodos para ellos. Y además, ¿por qué no se dispara el crudo estando en invierno? Por un lado, la climatología en Europa ha sido muy buena, está siendo muy buena, y el miedo que había pues a desabastecimientos pues va pasando, según van pasando los meses y nos metamos pues eso a marzo, abril, pues ese miedo se irá desapareciendo. Y luego también está el tema de la recesión. Si hay recesión, por supuesto, los crudos se irán abajo. Ahí los productores lo que harán es recortes de demanda y entonces pues irán jugando, ¿no? Pero la idea suya será mantener los precios como los tenemos ahora. Sobre los países, pues Estados Unidos está haciendo bien su trabajo y sin lugar a dudas es la gran beneficiaria de la crisis en Europa. Ha colocado sus productos energéticos, armamento y además, como digo yo, sin pegar un solo tiro, ¿no? Entonces es una situación bastante cómoda para Estados Unidos. Tiene sus problemas internos que los tendrá que ir resolviendo, pero en principio Estados Unidos yo creo que es el referente a seguir, ¿no? Europa pues ha sido la gran perjudicada por el conflicto, ha cambiado fuentes de suministros en baratas por precios más altos y además se ha cortado fuentes de compra de crudo y de gas. Va por detrás de Estados Unidos en la subida de tipos. Estados Unidos siempre ha sido mucho más ágil en estas cosas, pero Europa posiblemente llegue pues a esos niveles de 4 o 5 o incluso en algún comentario de los últimos días pues dice que bueno, que seguirán subiendo todo lo que haga falta, ¿no? Y además tiene un problema sin resolver, que es el problema del sur, de los países del sur, ¿no? Muy endeudados y con un gasto que sigue disparado, ¿no? Entonces en ese sentido Europa posiblemente nos encontremos con una crisis del euro 2. China pues va saliendo del COVID cero, ha abierto, yo creo que haya jugado por la presión interna, se ha puesto otra vez a funcionar. Tiene un fuerte potencial, sin lugar a dudas la bolsa china ha caído a niveles de mucho tiempo que no se habían visto, entonces tiene un poder de recuperación importante ahí. Y luego tenemos que seguir viendo la evolución de la pandemia. Estamos ahora en enero, recordemos hace 2 años cómo estábamos. El problema estaba en China por el aumento de casos, ¿no? Estas semanas pues se hablaba
de que hay contagios, nuevas cepas, entonces en ese sentido siempre hay que ser prudentes. En los emergentes la situación política es preocupante. Miremos lo que ha pasado en Brasil la semana pasada, esta semana. Miremos lo que está pasando en países como Bolivia, o sea, que en ese sentido, en Perú. Entonces, todo eso afecta a sus economías. Y luego, si hay recesión o el dólar se pone fuerte, pues sus economías que están basadas en productos, en materias primas, pues lo pasarán mal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar expectante, pero tiene una situación compleja en las emergentes. La renta fija, pues bueno, la renta fija ya vemos cómo van los tipos, los tipos de interés subiendo en Estados Unidos con fuerza. Ya estamos prácticamente en el 5, Europa, que parecía que iba por detrás, también está apretando. Y esto no ha terminado, ahí os deja un gráfico de cómo ha sido la evolución y pensad lo que ocasionó la crisis del 2018, que luego tuvieron que bajar, luego nos metimos con el COVID, ¿no? Pero como veis, ya llegaba aquí y fijaros los escalones que aquí eran más medidos y más eso, y aquí han sido unos escalones totalmente verticales, ¿no? Hay ya muchos titulares, ¿no? Depósitos y deudas y deuda versus bolsa. La renta fija será el activo estrella para 2023, la renta fija será el activo estrella para 2023. Es un titular que se repite, ¿no? Es lógico, en estos momentos, pues en el grupo lo hemos comentado, pues una letra del Tesoro español a 12 meses, pues está prácticamente en el 3%, ¿no? Y entonces, pues sigue estando por debajo de la inflación, pero pensemos que si siguen subiendo a este ritmo los tipos, nos vamos a encontrar que en el momento que lleguen a máximos y tengan que reducir, pues la renta fija, sin lugar a dudas, va a tener una rentabilidad interesante y puede ser superior a la renta variable. La inflación. Bueno, pues aquí tenéis dos gráficos. Uno es un poco el histórico, son datos de España, pero bueno, podemos compararlos con otras economías desarrolladas. Estábamos acostumbrados a inflaciones muy bajas, eso pues se hablaba que era debido al envejecimiento de la población, en el caso de Europa, el tema de la globalización, que también es deflacionaria, y de repente nos encontramos con un aumento de consumo fuerte, nos encontramos con cuellos de botella, nos encontramos con enfrentamientos de bloques y nos encontramos con la crisis de energía, ¿no? Y entonces pues nos vamos, pues valores, eso, se hablaba pues del 8, del 10, llegamos, fíjate, se hablaba del 8 y llegamos al 10, a la derecha tenéis el gráfico real, pues llegamos al 10,8, ¿no? Y luego, pues como es lógico y además es natural por un tema simplemente matemático, después de un incremento fuerte, pues se tiende a normalizar esa curva, ¿no? Porque sería imposible mantener IPCs del 10-12% mes a mes, ¿no? Y aquí vemos cómo empieza a decaer. Pero quedaros con este dato. La primera es la general, y que sí que está ya en España el orden del 5,8, pero la subyacente, en la cual hemos quitado la energía, pues sigue creciendo, ¿no? Y aquí la gran incógnita es si habrá esa segunda derivada, que es la incorporación de los incrementos de los salarios, ¿no? Pero está muy alto, ¿eh? Pensad que por encima del 3-4% es unas inflaciones muy, muy altas. Y eso todavía no ha llegado pues a las familias con la subida de tipos. También tenéis que hacer un poco de memoria cuando se hablaba de que era transitoria y que era producida por la energía. Pues en estos momentos la energía está a precios como antes del conflicto y la subyacente sigue subiendo. El paro, pues yo creo que el paro puede ser la llave, ¿no? Lo comentamos por encima en la reunión. Mientras el desempleo no se resienta, los bancos centrales van a seguir subiendo tipos hasta que estén seguros que la inflación está controlada. Entonces, los últimos datos de paro
y por eso cuando una noticia como que es el paro, nos encontramos que es buena, es una buena noticia que se reduzca el paro, pues para las economías, o sobre todo para el tema de la bolsa, se considera como un mal dato ahora, porque lo que da pie es que los bancos centrales sigan subiendo tipos. Y ya pues nos íbamos centrando en la charla sobre posicionamientos de mercado, ¿no? Y se comentaba, ¿no? Una vez llegado a este punto, ¿qué hacemos? ¿Esperar? ¿Salimos? ¿Entramos? Pues esto ya son las decisiones personales de cada inversor. Luego hablamos también de si habrá o no habrá recesión. En estos momentos el porcentaje de analistas que hablan de una recesión pues es mayoritario, ¿no? Pero luego hay que ver cómo va a ser de intensa y el tiempo que va a durar. Otro tema que también comentamos en la reunión, y aquí cada uno tomará su decisión particular, es el momento si es el momento de entrar en la renta variable. Tenemos valores de renta variable que, como algunos de los FAN, que han caído el 70%, el 65%, el 40%. O sea, entonces, en ese sentido, si creíamos que eran buenos valores, pues pueden ser interesantes para entrar. Pero también hablamos en la charla que había potencial de caída, sobre todo en el primer trimestre de 2023. Y también, por supuesto, hablamos de la renta fija, ¿no? Hemos desempolvado el tema de la renta fija y ver si puede ser su año, ¿no? Pues aquí pues algunos pues ya nos hemos ido posicionando renta fija como un activo más para completar nuestro plan de inversión. Y cuando tocábamos justo el tema de las FAN, pues la plataforma Google Meet nos echó, porque ya llevábamos más de una hora y empiezan a cobrar. Pues esto es un dato interesante. Que las tecnológicas, o sea, compañías como Google empiece a monetizar servicios que antes daban gratuitos, pues es un tema también a tenerlo en cuenta, ¿no? Y nosotros como grupo, pues rápidamente buscamos otra alternativa de plataforma que podamos tener más tiempo, que podamos reunirnos, pues eso, hasta 100 personas y que no nos cobren, ¿no? Y ya en las próximas charlas lo haremos con Skype. Si queréis saber mi opinión sobre la situación de mercado, pues tenéis un vídeo en el canal que lo podéis ver. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y si consideráis que lo que subimos al canal es interesante, pues compartirlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias.